Amigos televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos lunes 7 de octubre del año 2019, listo para compartir con ustedes la programación Notimar al amanecer. Cordial extensivo saludo a los televidentes en los diferentes cantones de la provincia de Esmeralda. Saludo a nivel regional también en Santo Domingo Los Áchilas, canal 43. En el Carmen, provincia de Manabí, canal 43. En la parte del noroccidente de Pichincha, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, canal 43. Gracias por hacer suya esta programación. Las paralizaciones o suspensión de actividades continúa a nivel del país, pese a que el gobierno nacional anunciara el día de ayer la suspensión de las actividades escolares para la región Sierra, mientras que para la región Costa está normal o se va a normalizar según las autoridades gubernamentales. Sin embargo, al momento de venir acá al canal pudimos observar en varios establecimientos pocos alumnos han llegado hasta los establecimientos educativos y los pocos que han llegado le están regresando a casa por parte de varias instituciones educativas. Es decir, no se han normalizado las actividades escolares en la ciudad, al menos en la ciudad de Esmeraldas, porque no hay circulación de buses de transporte urbano, mientras que los taxis están continuando laborando normalmente. Vamos a observar en el transcurso del día cuál va a ser el pronunciamiento por parte de los dirigentes de la transportación. Como medio de comunicación hemos invitado a los dirigentes de la transportación, no pueden o no quieren o tienen miedo o prácticamente algún problema tienen de no dar la cara o no dar declaraciones hasta que las autoridades a nivel local y a nivel nacional se pronuncien. Ya ha habido una disposición por parte de la Agencia Nacional de Tránsito o por parte del Gobierno Nacional de elevar de 5 centavos a 10 centavos máximo lo que tiene que ver con el tema de la transportación urbana, un 32% de incremento en lo que tiene que ver con los pasajes de transporte intraprovincial, y también sacó un comunicado el Gobierno Nacional de que queda en potestad ahora de los GAT municipales fijar la nueva tarifa de la transportación urbana en el país. Es decir, ahora la responsabilidad la tienen los municipios locales. Ha habido ya un pronunciamiento por parte de la Agencia Municipal de Tránsito de Guayaquil, que ha señalado tajantemente que ellos no van a dar alza al pasaje de buses allá en la ciudad, sino que lo debe hacer el gobierno nacional. Nos acompaña en esta mañana la alcaldesa del Cantón Esmeralda, ingeniera Lucía Sosa, con quien vamos a dialogar sobre esta temática de mucho interés para la colectividad y para conocer cuál va a ser la posición de la autoridad municipal frente a este tema de la subida al precio de los pasajes de transporte de buses urbanos. Buenos días, alcaldesa, gracias por estar aquí con nosotros. Alcaldesa, ¿cuál es su percepción frente a las medidas de hecho o a las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional que provocó la paralización de la transportación, provocó la reacción de algunos grupos sociales y ha provocado que no haya normalidad alrededor del país y particularmente en el Cantón Esmeralda? ¿Cuál es su percepción en torno a estas medidas económicas? Bienvenida, buenos días. Sí, muy buenos días, saludando a los televidentes. Precisamente como ciudadana, y lo hablo así como ciudadana, hoy soy autoridad, quiero primero rechazar las medidas económicas impuestas por este gobierno. No puede ser, en una economía deprimida en el país, en un alto crecimiento del desempleo, y hoy tengan que meterle la mano a los pobres y a la mayoría de este país. Porque con este paquete de medidas, prácticamente los perjudicados somos la mayoría, los que no tenemos un empleo, que estamos en un subempleo, es decir, tenemos escalas. Y se atreven a, más bien, fortalecer a los industriales. A ellos todos los beneficios, a las grandes empresas. Pero sí, a los pobres, a la mayoría, sí, meter la mano. Los 70.000 millones de despilfarro que tuvo el Correato, hoy el pueblo ecuatoriano tiene que pagarlo. Y por eso se atreven a eliminar ese subsidio que viene por años, por más de 40 años, para poder mantener la movilidad, la transportación y todo lo que se hace. Porque cuando sube el combustible, ¿no es cierto?, prácticamente se dispara todo. Suben todos los productos. Estamos en este momento
con los servicios. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es escuchar al pueblo, el derecho que tenemos a expresarnos en las calles, para que escuche a todos. Es decir, alcaldesa, ¿usted está de acuerdo, como muchos de los ecuatorianos, que estos impuestos no debieron haberse cargado al pueblo, sino más bien a aquellos que se robaron la plata a los que se robaron la plata, a los evasores de impuestos, porque sí siempre están privilegiando, cuando digo a los evasores, los más de 4.200 millones que le condonaron. Pero ahora sí nosotros, para pagarle los intereses a la deuda externa, entonces el pobre tiene que pagar cuando hay un salario congelado, cuando la canasta básica se dispara, que el propio salario básico no alcanza para cubrir todos los elementos, los servicios y todo lo que demanda un hogar o una familia. En esas condiciones, el gobierno ha creado convulsión en este país. El gobierno que resuelva su problema no tiene por qué trasladar que nosotros como municipio tengamos que fijar precios, que lo hagan ellos, porque no voy a estar en contra de mi pueblo, jamás. Es decir, eso no lo hacemos y no voy a elevar ningún pasaje. Hoy yo pido la unidad de todo el pueblo, de los transportistas, de los taxistas, de todos. Vamos a la lucha. Pero el gobierno tiene que escuchar que hay que derogar esa agresiva medida que prácticamente colapsa la economía, los pocos sueldos que ganamos los que tenemos. Porque los que no tienen, imagínense ustedes, los que se hacen el esfuerzo de ganarse los 2, 3 dólares diarios, lo que provoca. Porque hoy, a más de esto, solo para complementarte, el pasaje, con lo que están fijando el 32%, estaríamos hablando de un 15, 16 dólares para salir a Quito, 18 a Guayaquil. Es decir, tienes que tener ahora los más de 30 dólares para poder ir a solicitar una audiencia al IE. Es decir, es una cosa terrible. Prácticamente, alcaldesa, usted se suma a la disposición o a la posición del municipio de Guayaquil, que dice que no van a dar ellos el aumento del alza salarial, sino que lo haga el gobierno nacional. Yo no me sumo. ¿En Esmeraldas no va a haber aumento? Yo no me sumo a lo que dice de Guayaquil. Yo me sumo a defender a mi pueblo, porque nosotros sí estamos con nuestro pueblo, porque la de Guayaquil, ella en un inicio sí son parte de todo lo que están haciendo. Ahora quieren decir, dice yo no subo, pero si tú ves todo lo que han sacado los comunicados, se refiere a otra cosa. En el caso de Esmeraldas, vamos a aplicar lo que es la ley del COTAC. Hoy no tengo la competencia, el día de hoy la vamos a recibir, vamos a hacer una rueda de prensa, porque tengo que avanzar en la competencia, pero a decir que yo voy a elevar los pasajes, están equivocados, no lo voy a hacer. Primero, que lo defina y son los que tienen que resolver su problema que han creado y que hoy más bien se apresten a escuchar al pueblo, este gobierno. Alcaldesa, es decir, usted aún no asumen todas las competencias de tránsito, ustedes no pueden obligar a los transportistas que salgan a las calles a cumplir con su labor porque hay una suspensión de un servicio público, no puede usted obligar a los transportes de intercantonal que hagan su trabajo aquí, porque ustedes de una u otra manera manejan el tema de la regulación de esta transportación. ¿No puede la parte urbana? En la parte, yo más bien he dicho, unamos todos, hagamos que este gobierno escuche al país, a la mayoría, porque no solamente son los transportistas, sí, elevando el pasaje, ellos cubren, y el resto, y nosotros, el gobierno autónomo, los municipios, tanquear ahora con diésel una máquina son 50 dólares ahora. Y ahora que se subió son 100 dólares. ¿Eso qué? Es un impacto. ¿Para qué? Para la obra que uno desarrolla, para la obra, el mantenimiento que tienes que hacer, máquinas que tienes que mover a todos lados para poder avanzar. Entonces, frente a los presupuestos congelados, porque ni siquiera se dice qué es lo que vamos a aumentar a los gobiernos autónomos para que se puedan desarrollar su territorio. Entonces, esta política jamás la podemos. No estamos de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario. Esta receta viene desde el año 2015, que de a poco han ido metiendo el centavo, han ido subiendo el combustible. Yo digo porque he estado 14 años, cuando se pagaba el diésel, valía otro poquito más. Entonces, esto ha estado ahí permanente. Y el gobierno del señor Moreno sigue la misma receta que implantó el Fondo Monetario. ¿No ha habido diálogo con los dirigentes de la transportación urbana aquí en Esmeraldas, con usted? El día de hoy me voy a reunir a las 11 de la mañana y con todos ellos estamos conversando, pero tenemos que también cuidar a nuestra ciudadanía,
tenemos que cuidar también al transporte, no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de problema, por eso nos vamos a sentar. Lo único que queremos es que el señor Moreno revea, considere, se siente a un diálogo justo con la ciudadanía, con la población. Además, la transportación urbana está esperando la resolución a nivel nacional, porque a nivel del país son pocas las ciudades que están saliendo sus buses a hacer su trabajo. Entonces ellos también están esperando una disposición nacional para poder activarse acá en los cantones. Mira, hoy se ha establecido, no es que es una orden, lo han hecho sus cálculos para que nosotros tengamos. ¿Yo por qué tengo que ir a elevar pasajes cuando es el gobierno nacional que ha tomado su decisión? Si él lo quiere elevar, se los ponga, porque estamos en estado de excepción. Y cuando estamos en estado de excepción, que tiene que ser derogado ese estado de excepción, porque no pueden coartar la lucha, su pensamiento, su reclamo al pueblo. Entonces nos arman, nos ponen militares y toda la cuestión para impedir ese grito de justicia, porque el Ecuador y nosotros estamos reclamando justicia, derechos que no pueden ser conculcados. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y toda mi vida he sido mujer de pueblo en la lucha para defender los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano y, como no, aquí de la ciudad y provincia de Esmeralda. En esas condiciones, entonces, como ciudadana me ratifico, y como autoridad no estoy dispuesta a elevar el pasaje a los ciudadanos esmeraldeños. Alcaldesa, como ciudadana, Lucía Sosa como ciudadana, ¿cuál es su percepción frente al hecho del día viernes pasado que hubo desmanes, incluso hubieron personas detenidas y en varios videos se podía observar la acción progresiva por parte de la Policía Nacional? Como ciudadana, ¿qué situación, qué lectura le da a este hecho? Yo más bien quiero hacer un llamado. La Policía Nacional, sus miembros, hasta los grandes altos mandos, somos afectados. Claro, unos en una escala pues estarán de mejores condiciones, pero los policías, al igual que los ciudadanos, todos somos afectados. Entonces, ¿por qué agresividad? Si estamos en una marcha y la gente va normal, ¿por qué tienen que corretearlo? Dejen que la Constitución establece el derecho a la resistencia cuando hay un tipo de esta magnitud en los reclamos y derechos que tenemos. ¿Por qué tienen que corretearlo? ¿Por qué tienen que agredir? Entonces, de acuerdo al estímulo, son las reacciones. No justifico nada, ni del un lado ni del otro. Pero si a mí me vienen a agredir, que tú estés sentado y que venga un ejército de policía y te lleve, por Dios, yo pienso que esto lo podemos coordinar haciendo un llamado al señor comandante, haciendo un llamado a los ciudadanos, a todos, incluida quien habla, para que en el marco del derecho y del respeto podamos hacer nuestra expresión y nuestro reclamo. Eso es lo único. No salimos a la calle a generar violencia, a tirar, no. Pero tampoco vamos a aceptar que la Policía Nacional, por tener armas, por tener todo, lo haga. No son todos sus miembros, siempre habrán excepciones, pero quiero hacer un llamado que aquí reine la paz, pero la paz con el derecho, con el reclamo, que todos queremos pan, que el pan se aleja de la mesa de los ecuatorianos, que con estas medidas más desempleo, porque ahora el paquete va para la clase trabajadora. Allá es que están, pues. Ahora, ¿cómo es posible que de lo que tú ganes tengas que entregar un día? Y lo que se robaron, y los 70.000 millones de despilfarro, y lo que se llevaron aquí, los 2.000 millones de la refinería, y lo que me dejaron botar todas las obras, que hoy no tenemos agua potable, que hoy no tenemos nada. Esto no lo podemos permitir. Por eso, cuando la gente se levanta, es con suma razón nuestro reclamo, y que escuche el gobierno nacional. Solo que escuche, que no puede ser lo que ha implementado en perjuicio de todos los ecuatorianos y de la mayoría de este país. Hoy 9 de la mañana tiene una reunión el ECO 911 en una coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito para la asunción de competencias de tránsito. ¿Qué es lo que le falta al municipio asumir esta competencia? Bueno, hemos en estos 4 meses prácticamente se cumplió con toda la normativa, con todos los pasos y procesos que exigía la ANT para poder asumir la dirección, de tránsito, es decir, su competencia. El día de hoy nos han convocado para entregarnos la certificación, y con la certificación ya tenemos que cumplir otros procesos ya administrativos, y de esta manera ya tenemos las competencias. Eso se lo hará el día de hoy, que vamos a recibir luego de 4 meses de haber llegado a la institución, para poder ahora sí manejar la matriculación,
el orden y todo lo que ustedes conocen que significa la Dirección de Tránsito, Movilidad y toda la situación. En ese camino, eso va a ser a las 9 de la mañana, no tengo oficina y lo vamos a hacer desde el EQ 911. ¿Había una rueda de prensa también prevista? Hay una rueda de prensa para darle toda esta información a la comunidad. Vamos a detallar qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué es lo que estamos recibiendo y de esta manera pues que estemos todos informados. Esta es la obligación de Lucía Sosa como alcaldesa de Esmeraldas, que el paso que doy, el paso informado para que mi pueblo conozca cómo avanza, cómo estoy o voy a resolver el tema del agua potable. Sigue la ciudad sin agua y sigue la indolencia y la inoperancia que no quieren dar respuesta. Pero esto, sumado en el escenario que estamos, lo vamos a resolver ya en los próximos días. He estado a nivel de gobierno nacional, he estado conversando, he estado hablando porque no tengo dónde administrar, he estado hablando por que se honre la palabra del señor presidente de la República. Estos temas y muchos más están tocados a nivel nacional. Ahora entonces estamos luchando contra el paquetazo, que se derogue ese estado de excepción que no puede estar aquí para impedir o crear pánico en la población. Así no se administra el país, sino que el país se lo administra con diálogo, con acercamiento, llegando a acuerdos en una mesa y que se cumplan todos esos acuerdos. Muchas gracias a la alcaldesa del Cantón Esmeralda, Lucía Sosa, dándonos a conocer, y lo más destacado de esta parte de la entrevista es que manifiesta que no va a autorizar el alza del pasaje del transporte urbano aquí en el Cantón Esmeraldas. En su posición, no va a permitirse el alza del pasaje, más bien quien lo debe hacer es el gobierno nacional, que fue quien quitó el subsidio a los combustibles. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí en Notimar al Amanecer. Amigos, gracias por estar en nuestra gentil sintonía, gracias por compartir Notimar al Amanecer. En esta temporada de paralizaciones, de afectaciones al país, es importante escuchar a muchos sectores. Hemos invitado a los de la transportación, no han querido aceptar la invitación para escuchar por qué no salen a las calles, cuál es la resolución emitida por la dirigencia a nivel nacional. Sin embargo, no han podido dar declaraciones. Han de estar esperando alguna información o alguna directriz a nivel nacional. En esta mañana hemos invitado a José Muñoz, él es el presidente de la FEWE aquí en Esmeraldas. Es que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador también ha tomado partido de estas movilizaciones en contra del gobierno nacional por las medidas económicas. A nivel nacional están articulando algunas acciones y es importante conocer lo que se realiza a nivel nacional. José está con nosotros esta mañana. José, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es la posición de la FEWE? Primero arranquemos por allí. ¿Cuál es la posición de la FEWE frente a estas medidas económicas? Buen día a toda la colectividad universitaria, a toda la ciudadanía en general y a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación y digitales. Sí, efectivamente, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE, ha hecho frente a esta situación dentro del país. Sabemos que es una situación muy lamentable, todo el país ya lo conoce a través de las redes sociales, diferentes medios de comunicación. Frente a esto, nosotros como dirigentes universitarios hemos salido a responder, salido a responder con la resistencia, hemos dicho no al paquetazo presentado por el gobierno nacional y nosotros estamos en las calles de diferentes universidades, diferentes dirigencias universitarias. Hemos estado en todos los sectores resistiendo y rechazando estas medidas presentadas por el gobierno. Particularmente más en la Sierra Ecuatoriana se ve la presencia de los estudiantes universitarios. También la semana pasada el CNESI anunció que estaban suspendidas las actividades para el jueves y viernes. ¿Qué conoce al respecto? ¿Siguen suspendidas las actividades para el sector universitario? En algunas universidades se paralizó por estos días de paro nacional, pero ya en otras universidades los rectores han anunciado retomar sus actividades con normalidad. Sin embargo, diferentes FEWES, como en la sierra, ellos se mantienen, y en la costa, por Manabí,
ellos en Guayaquil, ellos se mantienen aún en las calles. El día de hoy incluso, ellos están anunciando de que los estudiantes a las calles a seguir protestando por el rechazo a estas medidas económicas, ¿no? ¿Qué conoce usted aquí en Esmeraldas? ¿Hay clases hoy normalmente en la Vargas Torres? ¿Sabe alguna información oficial? Nosotros, lamentablemente, nos encontramos en vacaciones aquí en la Universidad Luis Vargas Torres. Sin embargo, lo que me ha sido un poco dificultoso reunir a los estudiantes y Por eso motivarles para que también se pronuncien ante la ciudadanía, se pronuncien ante el gobierno en rechazo a estas medidas que, bien o cierto, no nos favorece como estudiantes. Estamos hablando del alza de pasajes, estamos hablando de la reducción del 20% al salario en los nuevos contratos laborales, estamos hablando del estancamiento de la cadena productiva a través del alza de los precios en el combustible. Entonces, y en sí el alza del pasaje no solo en los transportes urbanos, sino también en los transportes interprovinciales, es un caos para los estudiantes a nivel nacional. Y como universitarios sí debemos saber eso, debemos saber de que somos más del 70% de los ciudadanos pobres, de que hacemos uso del transporte público. ¿Cuál es la directriz a nivel nacional? ¿Van a continuar ustedes en las calles? ¿Van a continuar protestando en contra del gobierno nacional? ¿Esa es la directriz de la FEUE a nivel nacional? Nosotros estamos claros, como FEUE nacional, de que estas medidas no están para nada bien, son coherentes y que no responden a la ciudadanía. Nosotros hablar del alza de pasajes, nosotros hablar de la reducción del 20% del sueldo en los nuevos contratos laborales, hablar del alza del combustible, son medidas que no nos favorecen como estudiantes. Obvio que vamos a estar nosotros protestando y vamos a estar resistiendo a nivel nacional en diferentes universidades, en Cuenca, en Quito, en Loja, Manabí, Guayas, en las universidades del Oriente, en diferentes universidades de la Sierra y Costa. Vamos a seguir resistiendo. Nosotros no aceptamos este paquetazo, nosotros no aceptamos estas medidas económicas propuestas por el gobierno y vamos a estar ahí nosotros hasta que esto se revoque, que se revoque este paquetazo, se revoque estas medidas. Y nosotros, pues, la consigna de la FEUE Nacional es unirnos a diferentes organizaciones sociales en rechazo a estas medidas. Aquí en la ciudad de Esmeraldas, en la semana pasada, ya lo hicimos en 2 ocasiones. Se hizo un cacerolazo, se hizo una marcha. Entiendo que el día de hoy se realiza otra paralización, otro paro en el parque infantil. Pero hay algo, estimado periodista, que sí ¿qué le preocupa me preocupa un poco, y es ese silencio aquí en la provincia de Esmeraldas de las organizaciones sociales. ¿Qué está pasando con las organizaciones sociales? Entendamos, esmeraldeños, de que estas medidas nos afectan a nuestros bolsillos, a nuestras casas. Dependemos, sí, en cierto punto, del aparataje gubernamental en cuanto a sus trabajos, a las instituciones, pero la gran mayoría que somos pobres, la gran mayoría que no dependemos de una plaza laboral dentro de las instituciones, sí nos afecta el alza del combustible. Esto afecta la cadena de producción, la subida de alimentos. Otros podrían decir, no, yo tengo para pagar mi gasolina, pero no es así. Para transportar los alimentos se necesita combustible. Entonces, si esto se eleva, pues toda la cadena de producción se va a alzar. Ya hemos escuchado especulaciones en diferentes medios de comunicación que en otras ciudades ya están los precios altos de los alimentos, ya están cobrando de más en los transportes interprovinciales. En la ciudad de Guayaquil, en otras ciudades, ya están cobrando de más en los buses, los 40 centavos. Entonces, eso es lo que esperamos. También hago un llamado de atención a las autoridades de esta provincia, de que nos apoyemos, de que si bien es cierto, han sido elegidos para administrar
con racionalidad y madurez y profesionalismo esta ciudad, también pensemos de que también se les eligió para apoyarnos. Necesitamos del apoyo de ustedes en todos los sentidos. Estoy consciente de que en cierta forma resulta un poco dificultoso hacer frente a estas medidas de gobierno, pero sin embargo... Es decir, usted hace un llamado para que todos los estamentos de la sociedad estén unidos. ¿Y le preocupa mucho a usted, como a otros esmeraldeños, ver que nadie de las organizaciones sociales salen a protestar? Como que están impávidos, tranquilos, como que no pasa nada. Sin embargo, quiero contarlo. Tengo una moto, fui a cargar combustible, gasté $6.18. Casi me es un paro cardíaco. $6.18. Y esta situación se va a venir. En una moto, $6, cuando yo siempre la rellenaba con $2, $3, máximo 4, meterle 6,18. Y si no tiene los 6,18, prácticamente no puede. O sea, a largo rato, tal vez ahorita no, pero después de un tiempo, la gente se va a dar cuenta que esta situación de la subida, de la eliminación del subsidio del gas, del subsidio del combustible, va a causar efectos, y más que todo al efecto a nosotros los pobres, va a causar efectos. ¿Cuál es el llamado final entonces, Joseph, para continuar en esta entrevista? ¿Cuál es el llamado final que hace a la sociedad frente a este tema que estamos tratando? La FEWE Nacional, presidida por el compañero Cristian Flores y su dirigencia, nosotros como dirigencia de la FEWE Nacional hemos acordado mantenernos en pie de lucha, mantenernos en las diferentes ciudades resistiendo estas medidas económicas presentadas por el gobierno y unirnos a las diferentes organizaciones sociales en el país rechazando estas medidas económicas, diciendo no al paquetazo. Nosotros llamamos a la unidad de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos afectados por estas medidas económicas, el alza del combustible, el alza de pasajes, las reformas laborales que no nos viene para nada bien a nosotros como ciudadanos. A esas cosas debemos prestarle atención. Llamamos a todos a la unidad y que nos sumemos para tener beneficios que a todos los ciudadanos nos favorecen. Entonces, ese es mi pronunciamiento, estimado. Muchas gracias a Joseph Muñoz, él es presidente de la FEWE, dando a conocer la posición de la directiva a nivel nacional de esta organización de estudiantes frente a la medida de hecho. Van a continuar haciendo conocer su voz de protesta. Acá en Esmeralda están de vacaciones, pero allí a nivel nacional y particularmente en la Sierra Ecuatoriana habrá presencia de los estudiantes universitarios en las calles y avenidas del país. Vamos a un corte comercial. Al retornar estará con nosotros la abogada Roberta Zambrano, prefecta de la provincia de Esmeraldas. Escucharemos el planteamiento de ella frente a la medida de hecho adoptada por el gobierno nacional. Ya regresamos. Amigos, gracias. Esto es Notimar al Amanecer, un estilo diferente, un estilo de comunicación diferente, pero con mucha responsabilidad. Nos acompaña en esta mañana la abogada Roberta Zambrano, prefecta de la provincia de Esmeraldas. Es importante su comparecencia en esta mañana para conocer su criterio en torno a estas medidas económicas. Es necesario escuchar los planteamientos de nuestras autoridades frente a la situación que se está viviendo a nivel nacional y particularmente acciones que han conllevado a protestas y reclamos por parte de los ciudadanos. Abogada, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es su percepción como ciudadana, no como autoridad? Buenos días, mi querido Enrique. Buenos días, esmeraldeños y esmeraldeñas. Bueno, mi percepción como ciudadana, no como autoridad. Primero, criticar de sobremanera lo que aconteció la semana pasada por un partido político que, como es bien conocido aquí en la ciudad de Esmeraldas,
los rojos, los señores de Unidad Popular, cuando salen a las calles supuestamente a manifestar un rechazo en contra de las medidas económicas, pero lamentablemente lo único que se pudo fue ver actos que no están acorde a lo que nosotros queremos en la provincia de Esmeraldas, prácticamente vandalismo, y eso no se lo puede permitir. Fueron a provocar ahí a frente de la prefectura de Esmeraldas, incendiando llantas, lamentablemente quemaron a 3 policías con unas llantas llenas de combustible, y eso no se puede permitir. Así no se hace patria, así no se pide. Cuando uno quiere reclamar un derecho, uno lo hace con altura y como tiene que hacerlo, y sabiendo que tiene que cumplir objetivos y lograr esa meta. Mire, por ejemplo... ¿Pero por qué decía provocar? ¿A quién provocaban? A ver, en el momento que llega la Unidad Popular, todos vestidos de rojo, con actos y gritando allá abajo en contra de Roberta Zambrano en la prefectura, donde lo único que pueden criticarme es el trabajo que hago día a día, nada más, porque yo sí trabajo, yo no ando haciendo linchamiento a nadie, ni estoy en los medios de comunicación destruyendo a nadie. Yo paso trabajando porque para eso me eligió el pueblo. Abajo de las instalaciones del gobierno provincial empezaron a a quemar llantas y a gritar en contra de Roberta Zambrano. Vinieron los policías a quererlos retirar y les tiraron unas llantas con gasolina donde los quemaron las partes de las piernas. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que se tenga que utilizar este tema que es tan sensible, que estamos hablando de la economía lacerante del país por unas medidas económicas, las cuales yo no estoy de acuerdo en el alza de combustible más del 100%, creo que se debió haber tomado en consideración y haber tratado de una manera más especial a lo que es todos los compañeros del volante, a lo que son los transportistas, porque esas personas invierten en sus herramientas de trabajo, estas personas, y aquí sobre todo en la provincia de Esmeraldas, cuando tienen esos caminos vecinales en pésimo estado y que la mayoría no pueden ni siquiera ingresar a trabajar, o que tienen sus vehículos dañados, o los taxistas que por las malas calles que tienen aquí tienen sus vehículos dañados y tienen que invertir. Claro que estoy en desacuerdo de que se haya alzado el combustible. Y esto también va a afectar a su administración porque tiene que movilizar maquinarias y el presupuesto anteriormente va a incrementarse. Así es, totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, sino que va a subir todo. Esperemos que no, esperemos que el gobierno nacional pueda tener prevención de esto que puede pasar, un control de que se eleven los precios de los alimentos, de los artículos, qué sé yo. Pero sobre todo, mi querido Enrique, yo creo que no podemos permitir. Esmeralda es gente inteligente y sabe que los 2 días que salió Unidad Popular supuestamente a protestar, lo único que querían era réditos políticos, y así no se puede hacer patria, así no se busca el desarrollo, se lo busca con altura. Cuando Roberto estuvo en contra Santiago Cuesta, cuando dijo que iba a cerrar refinería, yo alcé mi voz de protesta e hice medios nacionales y aquí también en toda la provincia, donde pude demostrarle al señor presidente de la República y al señor ministro mi desacuerdo en el manifiesto que había hecho Santiago Cuesta. ¿Y qué logramos? Logramos que Cuesta se retire del gobierno nacional, que no sea el consejero presidencial, y que inclusive hasta el puesto lo cerraron. Eso es lograr algo, eso es haber logrado un objetivo. Que venga el señor ministro a conversar conmigo y con un equipo de técnicos donde dimos alternativas para que no cierren refinería y se le dé estabilidad laboral a la gente y mitiguen el problema del medio ambiente. Esos son logros, pero no son protestas de la ciudadanía lo que pasó el día viernes. No, eso fue un partido político creando el caos, donde la ciudadanía se vio amenazada y tuvieron que cerrar sus Lanford. No, así no se hace patria. Si quieren Abogada, que protestemos, hagamos planteamiento, rechacemos las medidas, está bien, pero no poner en ascuas a los hijos de otras personas para que vayan a gritar y que los lleven presos, o qué sé yo, o más luego hasta los lleguen a matar, Dios no permita. No, así no se hace. Pero son los mismos de siempre, los mismos que durante 14 años estuvieron en la alcaldía y 14 años estuvieron en la prefectura, y por ello estamos atrasados como estamos. Ya basta, déjenme trabajar. Yo a ustedes no les hago absolutamente nada. Lo único que hago es que la ciudadanía se dé cuenta que cuando uno llega a una institución sí puede tener responsabilidad de trabajar. Durante estos 5 días de paro, mi querido Enrique, yo he estado en las comunidades,
yo he estado trabajando, y si no me había manifestado antes, es precisamente para poder recopilar todo lo que estaban ellos actuando y darme cuenta que de esa manera no se puede protestar. Roberta Zambrano, usted es directora provincial del Partido Social Cristiano en Esmeraldas. Esta es una medida que afecta de una u otra manera a todos los ciudadanos del país, a todos los ciudadanos en general. Usted manifiesta de que el Movimiento Unidad Popular habría provocado, gritando consignas en contra suyo en los bajos del edificio. Pero muchos esmeraldeños nos preguntamos, ¿los socialcristianos también son ecuatorianos? ¿Van ustedes a hacer algún plantón en contra de las medidas económicas porque también afectan? Lo que pasa es una cosa, ya nos hemos manifestado, ustedes han escuchado a la alcaldesa de Guayaquil, ustedes han escuchado al señor Jaime Nebot, nuestro gran líder. ¿A nivel nacional y a nivel local? A nivel local, ellos han salido a los medios de comunicación, yo estoy saliendo a los medios de comunicación. La semana pasada algunos medios de comunicación fueron a tomar mi intervención, pero no significa de que tenga que salir a las calles y contratar personas para que vayan a gritar consignas en contra de autoridades o que vayan a amedrentar a todo lo que es el casco comercial. La gente necesita trabajar, por Dios. No podemos llegar a esos actos así. Así yo no voy a manifestar mi desacuerdo con las medidas. Mi desacuerdo lo voy a manifestar con altura como tiene que ser. Si tenemos que salir a las calles, salgamos. Pero no salgamos de esa manera, pues. ¿Eso qué significa? Cosa que Esmeraldas, ¿qué? No, no es así. Los señores transportistas tienen la razón y yo los apoyo. Se están viendo afectados, pero ok, suponiendo el caso de que el señor presidente de la República no revea lo que ha dicho, o esperemos que revea, podemos también nosotros hacer fuerza para que así sea y baje el combustible. Pero aquí hay también una decisión de una sola persona que puede lograr que no se sienta afectado el bolsillo de los transportistas, que es la alcaldía, que eliminen pues los fotorradares, que tomen la decisión de no poner los fotorradares, porque imagínate tú, multa de fotorradares, sumado más el alza de combustible, ¿dónde van a llegar y dónde van a parar el sector transportista? Abogada, pero una cosa es los fotorradares y otra cosa es el subsidio del combustible, y para más importante al transportista es la eliminación del Pero a los dos les combustible. afecta el bolsillo, a los dos les afecta el bolsillo. Aquí no estamos hablando de que si una cosa es más importante que la otra, sumemos lo que puede ocasionar el gasto de la una con el otro. El alza de combustible definitivamente más del 100% que se subió y estoy en total desacuerdo. Y yo apoyo a los compañeros transportistas. Pero también pues si quieren en realidad salir a las calles a protestar porque le están afectando el bolsillo de nuestros hermanos transportistas, ya pues que no pongan los fotorradares tampoco. ¿Ah? ¿Cómo se van a ver ellos afectados? Yo lo que le quiero decir es una cosa, mi querido Enrique. Si bien es cierto, estas medidas económicas que se han tomado no eran las más idóneas y peor de esa manera, donde el combustible hace que se encarezca todo en el momento que lo elevan, pero también tenemos que decir las cosas como son. Esta es una herencia del festín que se hicieron en la década pasada. En la década pasada se feriaron absolutamente todo. Construían, como dijo el otro, hasta por gusto, porque hicieron escuelas del milenio que se convirtieron en elefantes blancos y nunca en la vida le sacaron provecho. Usted pertenece al CONGOPE, al Consejo de Gobiernos Provinciales del país. ¿Cuál es el pronunciamiento del CONGOPE a nivel nacional? Bueno, nuestro compañero, ustedes saben que del Carchi, cuánto tiempo ha estado paralizado, que es prácticamente nuestro compañero de la mancomunidad. Ningún prefecto estamos de acuerdo porque nos afecta a nosotros, claro que nos afecta. No es que nosotros trabajamos con maquinarias y esas maquinarias, ¿de qué viven? Del aire. No, esas maquinarias hay que ponerle combustible. Entonces eso quiere decir que la obra se va a encarecer. Porque se va a encarecer, porque el contratista, si usted es contratista y me cobraba por una vía, por decirle $100,000, pues ahora con el alza del combustible me va a cobrar más. Y eso va a generar que no nos desarrollemos como nosotros teníamos ya hecho un planteamiento. Pero aún así, nosotros estamos buscando la manera de continuar nuestro trabajo sin tener que estar atrasando absolutamente nada de nuestros planes que teníamos. Es decir, ahí la propuesta, se sube el combustible como está, pero también debe subirse el presupuesto para los gobiernos seccionales para de esa manera compensar con lo que van. Se debería de hacer, y es más, nosotros ya presentamos la documentación para que se den cuenta que ha crecido el nivel poblacional y que merecemos tener un presupuesto un poquito más representativo para la provincia, donde podamos cubrir las necesidades. Lamentablemente, pues todavía no nos han dado respuestas, todos sabemos de qué está el país ahorita económicamente
económicamente, pero en todo caso yo voy a exigir lo que por derecho corresponde. Nosotros hemos crecido en población y el presupuesto tiene que mejorarlo. ¿Usted se suma entonces a la posición de los ecuatorianos de que no se está de acuerdo que lo que se robaron en los 10 años anteriores, hoy el pueblo ecuatoriano tenga que pagarlo? Somos nosotros los que tenemos que pagar. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Es como lo que te estoy diciendo, mi querido Eduardo, Enrique, lo peor de todo es que durante todo ese tiempo que hubo tantos millones de dólares, cuando estuvieron los millones, aconteció el terremoto, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Y las autoridades en esa época, ¿por qué no se levantaron? ¿Por qué no exigieron? Y ahí sí podían haber sacado provecho, porque había recursos, había dinero que escogieron y lo destinaron para otras provincias, porque aquí no hubieron planteamientos ni proyectos. Mira lo que está pasando ahorita. Proyectos que no los hacen bien, por eso no los aprueban. En mi caso, nosotros hemos estado día y noche elaborando los proyectos donde los hemos presentado y espero más adelante darles buenas noticias de lo que es la Secretaría de la Reconstrucción y lo que es Petroecuador en beneficio de nuestros hermanos esmeraldeños. Mira, Enrique, a la verdad o a la razón no se le hace fuerza. No es posible que en aquella época donde nosotros sufrimos y nos vimos afectados económicamente, no hayan habido autoridades que den planteamientos y ahí sí se hubieran paralizado. Ahorita, sacarle sangre al cangrejo está difícil. Lo que sí se puede hacer es presionar para que el señor presidente de la República revea lo del alza del combustible, que nos afecta muchísimo, más del 100% haberlo alzado. Eso me parece un escándalo y estoy en total desacuerdo. Pero si queremos manifestarnos, no podemos poner en las calles a gente que vaya a destruir a nuestra propia gente. Eso no lo podemos permitir, ciudadanía. No podemos, esmeraldeños y esmeraldeñas. Ustedes nos eligen a las autoridades para que vayamos a trabajar. Y si en caso tenemos nosotros que poner el pecho para defender un derecho, no tenemos que poner en ascuas a la ciudadanía. Entre nosotros no nos podemos matar. Somos nosotros los que tenemos que hacer planteamientos que estamos en contra de una u otra situación. Debería entonces, tanto para los alcaldes, la AME a nivel nacional como el CONGOPE, pronunciarse mancomunadamente entre todos frente al gobierno nacional, porque vemos voces dispersas a nivel nacional. Pocos son los alcaldes que salen a decir esto, pocos son los prefectos que salen a decir esto, y hay un ambiente a nivel nacional como que las autoridades también están haciéndole juego al gobierno nacional cuando no debe ser así. Yo decía abogada, me tocó ya a cargar una moto que tengo allí, $6.18. Yo nunca pagaba 6.18. Es decir, en los próximos días vamos a ver los efectos que va a producir esta alza del combustible. Pero la pregunta es, ¿cuándo el pueblo en sí saldrá a protestar en contra de estas medidas económicas? El pueblo está saliendo a protestar. En las otras ciudades salen de otra manera. Pero aquí, lamentablemente, no se ha podido salir con altura porque los protagonistas han sido los garroteros de siempre. Los garroteros que quieren tapar con bulla y incendiando llantas su desadministración, que durante 4 meses y más no le pueden decir al pueblo esto es lo que hemos logrado y esto es lo que estamos haciendo. Así no se puede desarrollar a una provincia. Nosotros acá, los esmeraldeños, en votación prácticamente nos minimizan, porque somos una ciudad pequeña, una provincia pequeña. Pero si nosotros hacemos planteamientos donde en realidad podemos poner en la mesa y decir esto es lo que necesita Esmeralda, se lo puede lograr, pero hacerlo con altura, no de la manera que estamos haciendo. De esa forma yo no voy a salir o voy a traer gente de diferentes sectores para que vengan a correr el riesgo de que más bien los puedan hasta matar o que los metan presos solamente por cumplir objetivos politiqueros. No puede ser posible. Quieren hacer plataforma política para las elecciones de 2021. Ahora no saben más que nombrarlo a Jaime Nebot. Jaime Nebot ha sido un hombre, pero bien concreto en su posición y estar en contra de las medidas económicas que se han tomado. Ahora andan criticando a los de la derecha. Y yo les pregunto, en las últimas elecciones de presidente de la República, los rojos no se pusieron en tarima con el de la derecha, que fue Guillermo Lazo. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Un día sí, un día no, que estamos en contra del gobierno y después están firmando con el gobierno. Yo no puedo entender, parece que hasta la ideología política se les ha olvidado, se les ha borrado, pero lo que no se les ha borrado es querer tener a una ciudad en ascua y llevando gente a las calles a cometer cosas que no deben de hacerlo. Imagínese usted ir a faltarme el respeto ahí abajo
de la prefectura, como que si yo me voy a amedrantar o a darme miedo. Están equivocados. Lo que ustedes hacen con escándalo, lo que ustedes hacen con fuerza, lo que ustedes hacen con esos actos de vandalismo, yo lo voy a contrarrestar con trabajo, porque ustedes, los esmeraldeños y esmeraldeñas que me dijeron para trabajar y hacer crecer a esta provincia como se lo merece. Sus derechos siempre los voy a respetar, por sus derechos siempre voy a velar, pero no voy a atentar en contra de la vida de los esmeraldeños o de la inestabilidad emocional. El día viernes, que la gente del centro haya cerrado las Lanford por ver ese comportamiento de un partido político que quiere sacar réditos, eso no lo podemos permitir. Muchas gracias a la abogada Roberta Zambrano, quien estuvo aquí en esta mañana hablándonos exclusivamente de que rechaza las agresiones verbales en contra de ella cuando el pasado día viernes una manifestación acusa directamente a los de Unidad Popular, fueron a gritar consignas y a quemar llantas allá. Rechaza de manera eso. También hizo conocer su posición frente a la medida económica, la cual también la rechaza porque afecta de una u otra manera la economía de los más pobres del país. Y a nivel institucional también estaría afectando la eliminación del subsidio de combustible debido a que se incrementaría el costo de la obra por justamente la movilización tanto de personal como de algunos productos para poder elaborar este tipo de obras. Están esperando entonces a nivel nacional que el CONGOPE junto con las otras instituciones se pronuncien a nivel del país sobre esta situación que se está viviendo y que hoy no ha permitido la transportación normal en las ciudades de nuestro Ecuador, particularmente en Esmeraldas. Hoy no ha habido el transporte urbano normal, no ha habido la transportación urbana. Hay muchos establecimientos educativos que abrieron sus puertas a media e incluso le están regresando a sus casas porque no ha habido las garantías o las condiciones como para poder movilizarse de un sector a otro sector. A los jóvenes y también los padres de familia toman esta prevención. Esperemos ver qué va a pasar con el transcurso de los días, qué va a pasar con el transcurso de las horas, qué es lo que puede llegar a un acuerdo entre el gobierno nacional, quien de una u otra manera ha señalado que no va a eliminar el subsidio, va a continuar con la medida, más bien está llamando a un diálogo social, pero que no van a eliminar el tema del subsidio. Esperemos ver qué es lo que va a suceder en nuestro país por el bienestar de los ecuatorianos. Cerramos nuestro espacio comunicacional, que tengan todos ustedes buen día. Canal 23 y 43 presentó Notimar al amanecer. La gran meta de tener casa propia es posible. En Bonaterra Urbanización podrás encontrar exclusividad.